Hola, buenos días, buenas tardes a todos los alumnos de Derecho Laboral. Eh, Vamos a seguir con los videos, una pequeña pausa de Semana Santa, pero eh, aquí estamos avanzando. Tenemos que hablar hoy sobre la unidad 2. Acá les voy a compartir eh, dónde estamos en la plataforma. A mí me toca desarrollar esta unidad, por más que el profe Denis va avanzando en, 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 en los temas de obligaciones formales de los empleadores. eh, Nosotros estamos situados en el contrato de trabajo. Eh, Aquí lo que les estoy marcando es un video, no sé si lo han eh, podido escuchar sobre la definición del contrato de trabajo, la diferenciación que tenemos importante con respecto a la relación de trabajo o a la relación laboral, y los caracteres de este contrato tan particular que tiene dos sujetos muy especiales, el trabajador y el empleador como partes. Tiene un objeto que ya vamos a desarrollar incluso en nuestra clase presencial de la semana que viene. Eh, y que básicamente trata de una prestación, hacer un servicio, una obra, a cambio del pago de una remuneración. Ese es esos son los elementos del contrato de trabajo, dice la ley, cualquiera sea su forma o su denominación. Nosotros hoy vamos a avanzar un poquito más. Acá en el Power que tienen en plataforma, van a ver que aparte de los temas que se desarrollan aquí arriba, hay algunos más, y bueno, hoy terminaremos con esto para avanzar sobre alguna actividad, y ya después en la clase presencial vamos a hacer un repaso de esta unidad 2 y la vamos a terminar para poder pasar después eh, a, a los derechos y obligaciones que están en la ley de contrato de trabajo. Insisto con esto, más allá de aquellos que ustedes pueden llegar a trabajar con el profe Denis, que tienen que ver o estar enfocados solamente a un aspecto contable. En la ley de contrato de trabajo son más amplios. Para quien quiera ubicarse en los artículos, estamos trabajando a partir del artículo 21 de la ley, que es donde empieza a definir eh, el concepto de contrato de trabajo. Eh, Cuando hablamos de definiciones, siempre decimos en la cátedra, bueno, no son importantes. En este caso, o no es importante que se las sepan de memoria. A ver, no es que las definiciones no sean importantes. Pero en este caso, cada una de los términos que se usa tiene un sentido y tiene un efecto. Por eso es que es necesario que los puedan identificar, y por eso es que vamos a insistir con esto en las clases presenciales. Acá están los elementos que les comentaba recién. Esto del periodo de tiempo, indeterminado o determinado, lo vamos a ver cuando hablemos de modalidades, un poquito más adelante todavía. Pero básicamente estamos con estos temitas desarrollados en el otro videíto grabado que tienen antes de este Power.
en el que llegamos hasta los caracteres del contrato de trabajo, ¿sí? Y vamos a tratar un tema ahora para cerrar este material que tiene que ver con los sujetos que intervienen, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de trabajador siempre decimos es un trabajador, persona física, el contrato de trabajo es personal, esto significa que no se puede delegar, ¿m? Que si yo soy trabajador de una empresa y un día no puedo ir, no puedo llamar a mi primo que vaya a cubrir. ¿Mm? Si mi primo me va a cubrir, se formaliza un nuevo contrato de trabajo con la otra persona, ¿eh? Pero mi contrato de trabajo solamente me puede tener como parte trabajadora, ¿eh? A una persona determinada con nombre y apellido, no solo con nombre y apellido, sino con un número o con una clave de quit. Por eso es que no puede ser reemplazado por otra persona. Cada persona en el rol de trabajador dará lugar a un nuevo contrato. ¿De acuerdo? Bien. No pasa lo mismo cuando hablamos del empleador. ¿Por qué? Porque el empleador puede ser una persona física o una persona jurídica. Fíjense que acá la ley nos dice un conjunto de ellas. O sea, puede haber varias, incluso varias personas físicas o jurídicas que estén involucradas en un contrato de trabajo. ¿Mm? La característica o el requisito, digamos, es que requieran los servicios de un trabajador. Pero acá, entonces, nos juega esta posibilidad, que la persona no sea física, sea jurídica, e incluso está previsto que un contrato de trabajo pueda ser transferido, cedido a otra persona física o jurídica. Es decir, esto que con respecto al trabajador es inamovible, no lo es con respecto al empleador. Y el contrato, por su parte, digamos, es flexible en el sentido de que puede ser traspasado a través de alguna de las figuras que autoriza la ley, una transferencia de establecimiento, una cesión de personal a otro empleador, Entonces, esta distinción es importante para que tengamos bien en claro cuando estamos hablando del trabajador y cuando estamos hablando del empleador. Porque desde el lado del empleador, entonces tenemos varias posibilidades. Una es esta, la del artículo 29, y trae mucho conflicto por una palabrita que aparece acá en este pequeño dibujito, que es el fraude. Es decir, cómo determinar quién es realmente empleador, a veces cuando un trabajador es contratado por una persona, pero que después lo envía a otra empresa a prestar sus servicios. Es como si tuviéramos un contrato donde se va fragmentando el hecho de el trabajador realiza actos, obras o servicios en favor de un empleador. Acá hay un empleador que contrata y otro empleador que se beneficia de esos servicios. Es decir, que hay dos figuras que podríamos identificar como que están participando de ese rol de empleador, aunque vamos a ver que por ahí tienen diferentes funciones, mismas responsabilidades. ¿Qué dice la ley? Dice los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Esto es un poco para evitar, les reitero, el fraude. ¿Por qué? Porque si yo soy un empresario que quiero zafar, deslindarme de los costos laborales y de toda la responsabilidad laboral, ¿qué hago? Bueno, contrato directamente con una empresa y esa empresa me proporciona a los empleados. Entonces, a la hora de
tener que cumplir con las obligaciones formales, no son empleados míos, son empleados de esta empresa. Yo tengo un contrato con una empresa, dos empresas que se vinculan con un contrato a través del cual la empresa 1 cede sus trabajadores a la empresa 2, que es la que se va a beneficiar de los actos, obras y servicios de ese trabajador. Entonces, ¿qué hace la ley? Bueno, a ver, si tenemos esta figura, la empresa 2 va a ser empleadora directa, porque es quien se beneficia del servicio personal de esos trabajadores. ¿Qué pasa con la empresa 1? Va a ser solidariamente responsable por todo lo que concierne a las obligaciones laborales de ese empleador. Esto pasa con estos trabajos que se tercerizan. No estamos hablando, en este caso, de empresas de servicios eventuales. La empresa de servicios eventual es una empresa que tiene otra estructura, que está también regulada normativamente y que tiene determinados, o sea, tiene controles específicos también para evitar que se utilice incorrectamente esta figura de la empresa de servicios eventuales. ¿Sí? La empresa de servicios eventuales es una empresa que tiene trabajadores en relación de dependencia y que se compromete a entregarlos o pasarlos a otras empresas de forma eventual, es decir, para que hagan trabajos por un periodo de tiempo, que si bien es eventual, o sea, si bien no está totalmente determinado, su límite temporal es hasta que termine ese requerimiento especial que tiene la empresa beneficiaria con respecto a los servicios de un trabajador. ¿Qué significa esto? Para traducirlo un poquito. La empresa de servicios eventuales es aquella en la cual se encuentran los trabajadores reclutados e inscritos como dependientes de esta empresa, pero que, por ejemplo, tenemos un supermercado que tiene un incremento de demanda de clientes para las fiestas, entonces necesita personal extra, porque cuando hablamos de personal eventual, digamos, la identificación común que hacemos es, bueno, es personal extra, que cubre una demanda extra de trabajo que tiene determinada empresa. Entonces, la empresa de servicios eventuales brinda estos trabajadores o cede estos trabajadores a el supermercado para que le cubran este incremento de demanda y esta necesidad de tener más trabajadores solamente mientras dure el periodo de fiestas, por ejemplo, Navidad y Año Nuevo. Cuando termina Año Nuevo, los trabajadores vuelven a estar a disposición en la empresa de servicios eventuales, y la empresa de servicios eventuales tiene la obligación de volver a darles otra ocupación. Entonces, estos trabajadores en enero terminaron de prestar servicios en el supermercado y en febrero o en marzo van a trabajar a una bodega que justo está en época de, o a una conservera que está en época de mayor producción y necesita personal extra. Terminan en la conservera, vuelven a la empresa de servicios eventuales y la empresa los coloca en otra actividad, afín, por supuesto, a su categoría laboral, pero puede hacerlos trabajar en otra empresa que también tenga esto de la exigencia extraordinaria, necesite trabajadores extra, por eso eventuales. Es una figura que después ya la vamos a incluso comparar con el contrato de trabajo eventual, con el que no deben confundirse. Estos son servicios eventuales a través de una empresa que está constituida como empresa de servicios eventuales. Entonces, es una figura muy particular, que
se diferencia también de esta tercerización del artículo 29. El artículo 29 es una empresa que tiene trabajadores que proporciona a otra empresa. La ley dice, si esta empresa beneficiaria es la que recibe a estos trabajadores, entonces son empleados directos de esta empresa que utiliza su prestación. Ahora, es diferente entonces al caso de las empresas de servicios eventuales. Acá son empleados directos de la empresa que se beneficia de los servicios, pero la empresa que los cede sigue siendo responsable por las obligaciones que no se cumplen. Quiere decir que si la empresa beneficiaria no les paga el sueldo, se lo van a poder reclamar también a la empresa que los convocó, que los reclutó. Distinto es el caso entonces de la empresa de servicios eventuales. Y distinto es este caso, o esta disposición del artículo 30 que dice, quienes cedan el establecimiento o contraten o subcontraten trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica, deben exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad social. ¿Qué significa esto? Lo podemos ver o lo podemos aplicar, lo podemos identificar, por ejemplo, en la facultad. Cuando nosotros entramos a la facultad, vemos que lo primero que hay es un servicio de vigilancia, ¿no? Ese servicio de vigilancia son trabajadores contratados por una empresa de vigilancia, que tiene la característica de que necesariamente sus servicios los tiene que desarrollar en otra empresa. En otra empresa. Porque no podrían contratarse un servicio de vigilancia para vigilarse a la empresa a sí misma, es decir, es un servicio que siempre es prestado en favor de otros. Y los trabajadores en los servicios de vigilancia y en los servicios de limpieza siempre están cumpliendo tareas en otro ámbito, que no es el que nosotros nos imaginamos que es el ámbito de una empresa. Entonces, ¿qué dice la ley en este caso? Cuando se trata de empresas que necesitan desarrollar su actividad en otra empresa, los trabajadores son de la empresa de vigilancia, por ejemplo, o de la empresa de servicios de limpieza. Pero la empresa que los recibe tiene que controlar que se cumplan todas las obligaciones con respecto a esos trabajadores, porque de lo contrario también van a ser responsables de retener de lo que le tienen que pagar a la empresa de servicios el importe que corresponde a los trabajadores. Es decir, tienen que siempre exigir el cumplimiento de las normas relativas a las obligaciones que tienen todos los empleadores con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque siempre se protege al trabajador. Entonces, un poco para redondear, ¿no? Hay empresas que se dedican a reclutar gente para ofrecer servicios a otras, ¿no? Pasaba muchas veces con las cooperativas de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Este tema ya ha sido de alguna manera tratado por legislación y de alguna manera quedó resuelto, digamos, a través de estas figuras que trata la ley de contrato de trabajo, ¿no? Una empresa
que cede a sus trabajadores para que se beneficie otra empresa, para evitar fraude, se considera que son trabajadores directos de esa empresa que recibe los servicios. Por ejemplo, si yo tengo una empresa dedicada a la actividad, no sé, metalúrgica, a cualquier actividad de trabajos que puedo desarrollar en mi empresa y puedo desarrollar en otra. Y en determinado momento me doy cuenta que hay mucho requerimiento de empleados calificados en otras empresas, entonces ¿qué hago? Me convierto en una empresa que le pasa los trabajadores a otra empresa, y con esto obviamente obtiene una ganancia. Bueno, esos trabajadores se van a considerar trabajadores directos de la empresa en la cual se beneficia. ¿De acuerdo? Este sería un primer caso. Segundo caso. Estamos frente a una empresa de servicios eventuales constituida como empresa de servicios eventuales que cede trabajadores extra a otras empresas que tienen una demanda extraordinaria. En ese caso, los trabajadores son dependientes de la empresa de servicios eventuales que después de trabajar ahí los va a volver a colocar en otro trabajo extra, y así sucesivamente. Este sería un segundo caso. Y un tercer caso es el tema de empresas cuya actividad, por sus características, es propia de ser llevada a cabo en otro ámbito o para otra persona. Por eso los ejemplos clásicos son servicios de limpieza, servicios de vigilancia. No se pueden prestar en la propia empresa, están armados para ser ofrecidos. En este tercer caso, ¿sí?, de servicios que están armados para ser ofrecidos, empleador es la persona o sea, el dueño de la empresa de vigilancia o el dueño de la empresa de servicios de limpieza. Pero el que recibe los servicios, en este caso, por ejemplo, la UCA, que tiene un servicio tercerizado de limpieza, un servicio tercerizado de vigilancia, la UCA va a ser solidariamente responsable porque tiene que controlar que las obligaciones de estas empresas de vigilancia o de limpieza con respecto al empleador se están cumpliendo. Y aclaro esto con respecto a la solidaridad, porque también tiene su vuelta, digamos, ¿sí? En este caso de las empresas de vigilancia y de servicios, la actividad del empleador que recibe el servicio, no coincide con el giro normal de la empresa. ¿Qué significa esto? El servicio de seguridad y el servicio de limpieza en una institución que es educativa es como que tienen objetivos distintos, ¿sí? La UCA no se dedica a los servicios de limpieza, y el servicio de limpieza que tiene es absolutamente accesorio, necesario, pero accesorio a su actividad principal, que es la educación. En ese caso, la UCA tiene que controlar que se cumplan los deberes y obligaciones de la empresa de limpieza con respecto a los empleados. Ahora, si resultara que, por ejemplo, en vez de ser ofrecidos trabajadores de limpieza o trabajadores de vigilancia, son ofrecidos docentes, que sí es una actividad propia de la UCA, ahí la universidad también sería responsable de esas obligaciones. Quiere decir que si la empresa que los contrató y para la cual dependen no les paga el sueldo, se lo tiene que pagar la UCA. ¿Se dan cuenta? Son pequeñas diferencias
que llevan todas, en todos los casos, a proteger a los trabajadores para que no se queden, básicamente para que no se queden sin un responsable que les garantice que van a cobrar el trabajo que están haciendo. Entonces, por eso es que está determinado en la ley la obligación que se les impone, obligación extra si quieren, a quien reciba el servicio de un tercero a controlar que se cumplan con todas las obligaciones formales, porque puede pasar que si se trata de la misma actividad normal y específica que desarrollan los que se benefician, que tengan que pagar o que tengan que correr con el cumplimiento de obligaciones que no paga su empleador principal. Esto lo vamos a volver a ver en clase porque son temitas complejos. Por ahora piensen que tenemos 3 casos distintos y acá vamos al cuarto de los casos que prevé la ley con respecto a los posibles empleadores dentro de un contrato de trabajo. El cuarto caso trata de las empresas subordinadas o relacionadas. Cuando hablamos de conjuntos económicos, vieron que por ahí hay un grupo económico que tiene empresas menores que realizan actividades muchas veces parecidas, muchas veces diversificadas de esa actividad principal del grupo económico. Bueno, y los trabajadores a veces pasan de una empresa a otra dentro del mismo grupo. ¿Qué es lo que dice la ley? Que si las empresas constituyen un conjunto económico permanente, no transitorio, porque hay uniones transitorias de empresas, acá estamos hablando de conjuntos económicos permanentes, serán solidariamente responsables en caso de maniobras fraudulentas. Volvemos acá al fin de proteger los derechos de los trabajadores. Entonces este sería un cuarto caso que estamos viendo de cómo la ley trata a la figura del empleador. Vamos a dejar acá hoy el tema y les vuelvo a hacer el resumen como para que puedan ir identificando los diferentes casos que hemos visto hoy. Entonces, el primer caso es una empresa que tiene una actividad determinada que en determinado momento decide ceder a algunos trabajadores a otra empresa que van a realizar la misma actividad. Bueno, esos trabajadores se van a considerar trabajadores directos de quien se beneficia con el servicio. Fíjense que es un trabajador que podría trabajar en este establecimiento, pero que también podría trabajar en el establecimiento de su empleador reclutante, digamos, ¿sí? En ese caso, el beneficiario directo es el empleador o el segundo empleador, que es el que se va a beneficiar de esos trabajadores, ¿sí? Es como si funcionaba como si son trabajadores cedidos por una empresa a otra con actividades tal vez relacionadas. Segundo caso, empresas de servicios eventuales. Empresas que se constituyen como tales y que ceden a sus trabajadores por un periodo de tiempo que tiene que ver con la duración de un requerimiento o de una exigencia extra de la empresa que se beneficia. Y que luego de trabajar para esta empresa van a otra y van a otra y así sucesivamente. Esos trabajadores son dependientes de la empresa de servicios eventuales, no de la que los recibe. No de las que los recibe. Segundo caso. Tercer caso. Una empresa que contrata, terceriza servicios de vigilancia o servicios de limpieza, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, son trabajadores dependientes de la empresa que los recluta, porque es un servicio que de ninguna manera esa empresa lo puede desarrollar en su propio ámbito, sino que lo desarrolla en
establecimientos de terceros. En ese caso, esa tercerización hace que el servicio de ese trabajador dependa de la empresa que lo recluta. La empresa de limpieza va a tener trabajadores dependientes que lo que terceriza es la prestación, ¿sí? La tarea se va a desarrollar en otro lugar. Incluso, pero los servicios de vigilancia van cambiando los objetivos. Un objetivo es la UCA, otro objetivo puede ser la UCA sede Luján o la UCA sede San Martín, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Van cambiando objetivos. Esos trabajadores dependen de la empresa de servicios de limpieza o de la empresa de vigilancia, no de la UCA. ¿Qué obligación tiene la UCA? La UCA como ejemplo, ¿no? De controlar que se cumplan las obligaciones con respecto a sus trabajadores. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, si lo que se ceden son docentes que constituyen actividad normal de la universidad, entonces la responsabilidad del que recibe los trabajadores es mayor, porque si su empleador original no les paga el sueldo, se lo tiene que pagar, en este caso, la universidad. Ahí hay solidaridad. Porque se trata de trabajadores que están haciendo tareas que son normales, que constituyen giro normal de la empresa que los recibe. Es decir, si una empresa que no se dedica ni a la limpieza ni a la vigilancia recibe trabajadores para eso, solamente tiene que controlar el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, si la empresa que los recibe también cumple funciones o su actividad principal coincide con las tareas que van a desarrollar esos trabajadores tercerizados, ahí tenemos solidaridad. Bien, ese sería el tercer caso. Y el cuarto caso es de los trabajadores que trabajan para grupos económicos. Se entiende en ese caso que las empresas que participan de ese conjunto económico son solidariamente responsables con respecto a las obligaciones que tiene ese trabajador. Es decir, el trabajador va a estar con su relación de dependencia a nombre de una empresa, pero resulta que esa empresa es una pequeña empresa de un grupo económico. Bueno, puede reclamar el cumplimiento de sus obligaciones laborales a digamos, el responsable o la empresa madre de ese grupo económico. Entonces, estas son las 4 distinciones que tenemos que hacer con respecto a quién puede ser empleador. Más allá del caso típico que sea, bueno, solamente un empleador que tiene una pequeña empresa, una fábrica, y ese empleado es el único empleado que tiene, o es el único empleado de ese empleador, ¿sí? No hay posibilidad de ver más allá de un solo empleador. Eso, por supuesto, sería el supuesto más fácil, pero vieron que con respecto a la figura del empleador, como que hay múltiples opciones, tal vez con pequeñas diferencias, y por eso las tenemos que empezar a analizar, y las vamos a ver un poco en la práctica, y también vamos a ver cómo desde la jurisprudencia se analizan estos casos. Les reitero siempre, para evitar esto, ¿no?, de maniobras fraudulentas que perjudiquen los derechos de los trabajadores. Bueno, mis queridos, los dejo con este tema, para que empiecen a desentrañarlo. Parece complicado, cuando lo puedan analizar, tal vez una vez, 2 veces, lo van a empezar a manejar, y van a ver que incluso pueden ver estos casos en la práctica. El más a mano que tienen tal vez es este, ¿no? Cuando entren a la universidad y los reciba la persona de vigilancia, ahí ya se van a dar cuenta que se trata de una empresa que terceriza servicios. Así que dejo pendiente
el comentario con respecto a cómo funciona esta modalidad. Los saludo y bueno, nos vemos prontito la semana que viene en clase. Gracias.